Un segundo, porfa. Voy a ver por qué no está saliendo la presentación. Vamos a cerrar acá. Sí, medio raro, sí. A ver. Vamos a ver la presentación. Sí, bueno, ya habría hace rato la presentación y no sale. A ver, ¿qué es lo que está pasando? Infantil. Yo también que cerrar algunas ventanas que perjudican. Acá está bien. Qué raro aquí. A ver. Bueno, vamos a ver esta. Muy bien. Ok. Bueno, no me está gustando ahí. Ah, recién salió. Había que cerrar algunas pantallas. O algunos archivos. Gestión de calidad ya cerrada. Sí. Descargas también. Ahora sí. Ya va a haber más campo en la pantalla. ¿Ya? A ver. Share screen. Este ya de notas 2 veces me sale. A ver. Sí. Evaluación criterio 1. Bueno. Ya. Voy a hacer un repaso y vamos a entrar al método simple. ¿Ya? Y vamos a tener la clase acá de tal manera de que aquellos que trabajan tengan tiempo para hacer algo esta noche. Bien, esta presentación es del Enero Soria, que fue director de carrera de Ingeniería Industrial de la TEPSA, con quien trabajé bastante en la acreditación. Bueno, ahora ya no está. Él daba esta materia, ¿ya? Y él desarrolló esta presentación que hoy estuve acomodando para hacerla más dinámica. Lo habíamos visto en el programa TORA, que tiene una ventaja porque permite analizar un problema de programación, no solamente lineal, puede ser un problema que puede tener más de 2 variables. Entonces, es algo que permite, digamos, en forma gráfica, en un plano cartesiano, ya que tiene XY o X1, X2, dependiendo cómo cada autor que desarrolla un problema o desarrolla sus libros, lo escribe de esa manera. De tal manera de que ahí permite su análisis de las variables que estamos viendo de un problema dentro del primer cuadrante. ¿Ya? Entonces, es así de que yo a ustedes les expliqué de que dadas las ecuaciones y las restricciones, la función objetivo que se plantea,
En un problema, nosotros vemos la forma de cómo graficarla dentro de un plano cartesiano. Lógicamente que eso conduce a analizar un área en función al cumplimiento de las restricciones que tiene un problema, ¿no? Entonces, en base a ello se establece un área y esa región factible es la que uno analiza 3 o 4 puntos o más puntos que pueda tener y ver cuál de ellas es la más conveniente para maximizar o minimizar un problema. ¿Ya? Entonces, eso es lo que he procurado de que ustedes entiendan qué es lo que hacemos en forma gráfica. Por ejemplo, acá dice maximizar el punto más alejado del origen de la región factible. O sea, en este caso, encontrar un valor más alto y que en la gráfica es el punto que está dentro del sistema cartesiano, un punto más alejado con respecto a 0, 0. Bien. Si es minimizar, es lógico de que es un punto dentro de la región factible que esté cerca del origen, como menciona acá, que lo vamos a interpretar después cuando resolvamos un problema. Y en lo que ustedes igual. Y la importancia que tiene es de que hay que saberlo interpretar. ¿Qué es lo óptimo en función al problema que estamos resolviendo? Si es maximizar o minimizar. Bien, en base a ello es de que habíamos visto este problema de carpintería, lo habíamos introducido en el programa TORA. Acá se procura maximizar los ingresos que se puede por vender sillas y mesas de acuerdo a las restricciones que se tienen, ¿no? Entonces, esto de acá lo habíamos resuelto en el Excel, ¿ya? Habíamos visto su solución gráfica, lo habíamos introducido y posteriormente, en función a lo que establecen las desigualdades, por ejemplo, acá establece valores menores a 8 de mesas y sillas que se pueda producir y entonces vemos ahí qué valores cumplen esta desigualdad. Por ejemplo, 0, 0, el 0 es menor que 8, sí. No es igual, pero es menor. En cambio, si x2 vale 5, 2 por 5, 10, y el 10 no es menor que 8. Quiere decir que ese punto 0 y 10, o 0 y 4, por decir, de x2, o x2, 5, por decir, si x1 vale 0, 2 por 0, 0. Si x2 vale 5, 2 por 5, 10. Entonces, los valores que yo asigné, 0 y 5, no está dentro de la región factible. Y eso yo se lo mostré en una gráfica. Entonces, en base a ello es de que se trazan ya los puntos correspondientes a estas dos restricciones, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo podemos visualizar en esta gráfica? Si x1 es 0, 0, entonces x2 vale 8, porque 8 dividido entre 2 da 4, tenemos este punto. El otro punto es de que si x2 es 0, entonces x1 vale 8 entre 2, 4, tenemos este punto. Entre estos dos puntos tenemos esta recta que corresponde a esta desigualdad. Pero los valores que cumplen esta desigualdad son aquellos que están por debajo de esta recta.
¿ya? No por arriba. Si analizamos la otra restricción, si x1 es 0, x2 vale 6 entre 2, 3, entonces leemos este punto. Y si x2 vale 0, entonces x1 vale 6. ¿Y qué valores cumplen la restricción esta? Valores que generen entre x1 que sean por debajo de 6. O sea, todo esto hacia abajo. Consiguientemente, de esta intersección, ya, el área factible es esta que está acá, churrada. ¿Cuántos puntos tenemos para analizar? Si x1 vale 0, x2 vale 0, si x1 vale 0, x2 vale 3. El punto de intersección entre estas dos rectas que los tenemos resolviendo por cualquiera de los métodos de igualación, subtracción, reducción, lo que ustedes gusten. ¿Ya? Y encontramos este otro punto. Esto implica de que para nosotros el conjunto solución está en el análisis que hagamos este punto y este punto. Ahora, este problema de maximizar, vamos a ver cuál es el resultado que genera este problema. Oh, me salí. Bien. Bien, entonces como ustedes ven acá, este es el área o región factible, ¿no? Esta parte activada, donde yo mencioné que podría ser punto de solución. Aquí atribuye algunos valores, ¿ya? Con respecto a la función objetivo, que es maximizar, se traza la función objetivo y el punto en que intersecta a las dos restricciones es básicamente la solución. Es decir, de que cuando x1 vale 2 y x2 vale 2, maximizan las ventas con respecto a mesas y sillas que tiene esta carpintería. Esto significaría 15 por 2, 30, 20 por 2, 40, total 70. ¿Ya? Eso es lo que podemos comprender. Espero de que se hubiera entendido y eso es lo que tienen que hacer en su examen. ¿Ya? Bien. En este caso, como se decía acá, el punto supuestamente más alejado con respecto al punto de origen de estas coordenadas es 2 y 2. ¿Ya? Bien, eso es el caso de maximizar. Lo contrario es el caso de minimizar, ¿no? Entonces el punto óptimo es cuando x vale 2, x2 vale 2, este punto es el que genera máximas ganancias en esa carpintería, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, la solución óptima es producir 2 sillas o vender 2 sillas y 2 mesas, ¿ya? Que generaría un ingreso de $70. Bien, después tenemos las dos restricciones, ¿no? En este caso, no tienen un efecto con respecto a la solución obtenida, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos interpretar? El taller de carpintería debe fabricar 2 sillas y 2 mesas, obteniendo una utilidad máxima de $70. ¿Y qué es lo que debe hacer? Debe utilizar todos los recursos que dispone para producir sillas y mesas, ¿ya? Entonces, lógicamente de que cuando resolvemos un problema de esto, podemos encontrar una solución única
como es la que hemos visto de la producción de mesas y sillas, de acuerdo a la función objetivo, puede haber más de una solución o puede ser que tengamos una solución no acotada. La solución única es aquella en que la función objetivo intercepta el punto dentro del área de la región fastidio. ¿Ya? Es decir, hay un solo resultado que nos permite obtener la maximización o la minimización. Pero aquí, por ejemplo, en esta gráfica, cualquier valor que esté dentro de esta zona churada se convierte en una solución al problema que estamos resolviendo. ¿Ya? Es decir, de que cualquier valor que le demos acá dentro de esta área se constituye en una solución de lo que estamos buscando. Y aquí, ya, en este caso, tenemos una solución no acotada cuando nos da un resultado que intercepta a estas dos curvas dentro del área fastidio. Bien, o sea, no tiene un límite de extensión en la región fastidio. O sea, acá es una recta que va a interpretar a las dos restricciones dentro de este área. Bien. Pero no, cuando es no factible, no tiene una solución definitiva. ¿Ya? El método simple, que es lo que quería ingresar hoy, ¿ya? Es básicamente una aplicación del método gráfico, pero se constituye en un algoritmo. Es decir, de que para resolver estos casos hay que cumplir reglas para poder resolver estos problemas. Lógicamente, de que en los métodos o problemas sencillos de dos variables que puedan tener dos restricciones, el método gráfico es más rápido que este método simple. Pero cuando tenemos y estamos analizando dos variables que tienen 3 o 4 restricciones, ya se vuelve más complejo. Consiguientemente, acá, primeramente dice construir la tabla inicial o iteración cero. Para construir esta tabla, nosotros analizamos la función objetivo y las restricciones que tenemos, ¿ya? De las variables, pero hay que introducir lo que anoche uno de sus compañeros me preguntaba, ¿qué es una variable de holgura? Generalmente en este método simple se aplica mayormente a problemas de maximización donde todas las restricciones tienen valores de menores iguales, ¿ya? Entonces, dice lo segundo que uno debe analizar, dice verificar si los coeficientes de la función objetivo son todos positivos. Esto es para el caso de maximizar. Si no es así, aplicar la regla de entrada y regla de salida. O sea, ya acá de entrada nos está indicando qué es lo que tenemos que hacer en caso en que tengamos un problema de maximización en que los coeficientes no sean positivos, ¿ya? Luego, tenemos la fase iterativa y
en esta fase iterativa, generalmente lo que se hace es ver la forma de hacer lo que se hace o lo que se aprende en el colegio, ¿no? Ver la forma de hacer cero las variables que queremos eliminar, de tal manera de que encontramos números que permitan que al sumar o restar hagan cero la interacción de ese problema. Por ejemplo, en este caso, ya habíamos visto que este problema del método gráfico se encontró como solución de que cuando x1 es 2, es decir, 2 sillas, y x2 es 2 también, permite tener una máxima ganancia de vender 2 sillas y 2 mesas de $70. ¿Ya? Y estas son las restricciones. ¿Ya? En base a ello, ¿Son 3 restricciones ahí o 2? 2, restricción 1, restricción 2. Lo que ustedes ven acá ya está implicando de que hacemos un análisis de las variables x1 y x2 dentro del primer cuadrante. ¿Está claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta o duda? ¿No hay? Siga, Luis, siga. Ya. Bien. Ahora, en método simple, como dice acá, un caso de maximización, hay que convertir estas restricciones ya no como está acá en forma de desigualdad. Hay que convertirlas en igualdades, pero para ellas hay que introducir variables de holgura. ¿Ya? Acuérdense muy bien de que en caso de maximizar, y si las restricciones son menores o iguales, se introducen variables de holgura. Esas variables de holgura nos permiten, por ejemplo, a la primera restricción yo introduzco la variable de holgura 1 y en vez de menor o igual se convierte en una igualdad. La segunda restricción introduzco una variable de holgura 2, ¿ya? Y en vez de que sea menor o igual a 6, se convierte en una igualdad. Ya tenemos las dos igualdades. Esto implica de que en la función objetivo, de acuerdo al número de restricciones, yo debo introducir las variables de holgura que han sido introducidas en las restricciones, en esta y en esta otra. Consiguientemente, en esta función objetivo se coloca 0 como coeficiente y se introduce la variable de holgura 1 de la primera restricción y de 0 de la segunda como coeficiente para la segunda restricción y su variable de holgura. Ese 6, Luis, ¿cómo sale el 6? Eso es el problema. Ya, eso es el problema. Aquí, de esta desigualdad. Ya, son datos del problema. Son las restricciones. Es decir, de que en el método simple yo tengo que resolver este problema introduciendo variables de holgura siempre y cuando las restricciones sean menores o iguales a, ¿ya? Entonces yo acá introduzco a esta restricción 1 una variable de holgura que es H1 y a la segunda una variable de holgura H2 y esto de acá deja de ser una desigualdad porque yo introduzco la igualdad. Como yo he introducido dos variables de holgura de acuerdo al número de restricciones 1 y 2, introduzco en la función objetivo. Lógicamente de que este es igual a más 0 de H1 más 0 de H2, que son las variables de holgura que yo introduzco en esta función objetivo. Entonces, eso es lo primero que se debe hacer. ¿Ya? Llevarlo a la forma estándar, comienza acá. Y
Bueno, H1 es variable de holgura 1, H2 igual. En la función objetivo, esas variables de holgura tienen como coeficiente de valor de 0. Bueno, y ya nos permite establecer nuestra primera tabla de iteración. En este caso hablamos de las variables básicas y no básicas. ¿Ya? En este aspecto nosotros tenemos de que queremos encontrar el valor de z de esta función objetiva en que tenemos las variables no básicas x1 y x2. Y como variables básicas, las variables que hemos introducido que son variables de holgura. Entonces aquí ya lo que hago acá, o lo que se hace, por decir, es de que todos estos términos que están sumando en esta igualdad pasan al primer miembro de esta ecuación al restar. Entonces sería menos 15, menos 20, menos 0H1, menos 0H2 y es igual a 0. Es decir, de que todos estos términos han pasado a ser parte del primer miembro de esta igualdad con signos cambiados. Dice, y ¿Sí? si fuera ya menos, digamos, pasarían con más acá abajo. Más correcto. Correcto, lo mismo que han aprendido en colegio, ¿ya? Entonces ya se plantea la función objetivo, cuyos coeficientes serán introducidos en la tabla, ¿ya? Y bien, entonces les decía de que acá se introducen las variables básicas y no básicas en el lado derecho. Ustedes dirán, ¿y qué es el lado derecho? El lado derecho es el coeficiente que resulta cuando nosotros establecemos la igualdad. En este caso, la función objetivo es de que todos estos términos pasan al primer miembro y acá nos queda el 0. ¿Ya? Y introducimos acá las variables no básicas que son x1 y x2. Y las variables básicas que son las variables de holgura, H1 y H2. O sea, cómo ordenamos prácticamente. Ustedes se van acá, tienen x1, x2, h1, h2 y el lado derecho que es 0. Bien, este de acá. Luego se introducen los coeficientes que tenemos de las restricciones de estas dos, en que ya nosotros efectuamos la introducción de las variables de holgura H1, H2. ¿Ya? Entonces, aquí se introducen las variables no básicas, o básicas, por decirlo. Y si estas son las no básicas, estas son las básicas, H1 y H2, ¿ya? Entonces, se introducen estas dos variables que hemos introducido en las restricciones y lógicamente también en la función objetivo, ¿ya? Y empezamos a copiar los coeficientes de las variables no básicas. Por ejemplo, acá es 2, acá es 2, acá, ¿cuánto vale este coeficiente acá? 1. ¿Cuánto vale acá el coeficiente en esta desigualdad? 0. 0. Muy bien. ¿Y el lado derecho? 8. Eso mismo. ¿Y acá cuánto es el coeficiente? De X1, 1. De X2, 2. 1, 2, 0 y 1. Muy bien. ¿Y el lado derecho? 6. Muy bien. Entonces, ya hemos establecido nuestra primera tablita. ¿Está claro usted, jóvenes, o quieren que repita? Está bien, dice. ¿Está bien? Repito nada más, dice.
lo último, Una vez más. variables básicas. Ya. O sea, en esta tablita ordenamos, ¿no? Colocamos las variables no básicas que ustedes tienen, x1, x2, y las variables básicas que son estas dos variables de holgura que hemos introducido, 1 y 2, acá. Y luego el lado derecho que viene a ser el valor de esta desigualdad que tiene en el segundo miembro, primer miembro y segundo miembro de esta igualdad. Acá, primer miembro, segundo miembro. Igual acá, ¿no? Entonces, introducimos esos valores, por ejemplo, de x1 vale menos 15, x2 menos 20, acá luego introducimos los valores de los coeficientes de las restricciones 2, 2, 1, 8. Entonces, eso es lo que se hace al construir esta tablita. ¿Ya? Fíjense de que acá se debe aplicar algo que es una regla, que en esta función que estamos analizando, en la función objetivo, acá, se debe considerar de que el valor más negativo es el que se constituye en el elemento pivote. ¿Ya? Entonces, es algo que es una regla y que posiblemente a ustedes les resulte algo, por ser la primera vez, algo que es una columna pivote. La columna pivote básicamente se determina a través del elemento más negativo que tenga la función objetivo dentro de la tabla. Por ejemplo, menos 15 no es más negativo que menos 20. Menos 20 sí lo es. Consiguientemente, este elemento ya es lo que va a constituir de que toda esta columna de acá se constituya en una columna pivote. Y esa columna pivote consiste en que yo tengo que hacer acá ya a este número 1. ¿Cómo puedo hacerlo 1, jóvenes? ¿Cómo puedo hacer 1 esa función? ¿Dividieron de cuánto? Entre Más 20. más 20 o menos 20. A menos 20. Menos 20. Muy bien. Entonces, yo voy a hacer 1. Voy a dividir toda esta fila entre 20. ¿Ya? Y eso es lo que debo hacer. Pero antes de hacer eso, ya determiné la columna pivote. ¿Y qué es lo que debo hacer? Lo que debo hacer es dividir ya entre los valores correspondientes de los coeficientes que tenemos acá a toda la fila. Ya, por ejemplo, este lado derecho que tiene como valor de 8, al dividirlo entre 2 nos genera este valor de 4. El valor de 6 dividido entre 2 que está dentro de la columna pivote me genera el valor de 3. Entonces, ya una vez de que se determinó de que la columna pivote es aquella que está relacionada al valor más negativo, en un caso de maximización, lo que se hace es dividir el lado derecho entre los elementos que están en esta columna. 8 entre 2, 4, 6 entre 2, 3. Y de acá ya se debe elegir el número que tenga un valor menor, pero que sea positivo. Entonces, entre 4 y 3
el menor es 3 y es positivo. Entonces, esto que está con rojo se constituye en la fila pivote. ¿Cómo puedo hacer de que todo este elemento en especial sea 1? Dividiendo entre 2, ¿listo? Entonces, acá, toda esta fila se divide entre 2. Bien, entonces aquí ya empezamos a tener la primera iteración, 1 entre 2, 1 medio, 2 entre 2, 1, 0 entre 2 es 0, 1 entre 2 es 1 medio, 6 entre 2 es 3. ¿Ya? Entonces ya tenemos la fila pivote en la cual vamos a hacer 0 los valores que están arriba de esta columna, hay que hacer 0, el 20 y el 2. Bueno, jóvenes, vamos a regresar, porque ya se va a cortar esto, y vamos a regresar, por favor. ¿Ya? ¿A qué hora? ¿En 5 minutos? A Oringa mismo, para terminar y vayan a hacer su examen ustedes, jóvenes.